El traspaso del fuego. El viento soplaba con una fuerza sobrenatural en las llanuras cercanas al río Jordán. No era un viento común, olía a ozono y a la inminencia de lo divino. Elías, el profeta cuyo nombre hacía temblar a los tiranos, caminaba con paso firme, aunque sabía que sus pies no tocarían la tierra por mucho más tiempo. A su lado, Eliseo no se apartaba ni un milímetro. «Pídeme lo que quieras que haga por ti antes de que sea arrebatado», dijo Elías, su voz ronca como el crujir de piedras antiguas. Eliseo no dudó. No pidió oro, ni tierras, ni una vida larga. Miró a su mentor a los ojos y soltó una petición audaz. «Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí». Elías guardó silencio. Era una petición difícil, una carga que pesaba más que cualquier corona de hierro. Mientras caminaban y hablaban, el cielo se rasgó de repente. Un estruendo como de 1000 tormentas llenó el aire, de la nada, un carro de fuego tirado por caballos de llamas vivas se interpuso entre ellos. Eliseo cayó de rodillas, cubriéndose el rostro ante el resplandor cegador. Vio a Elías subir en un torbellino, ascendiendo hacia lo desconocido mientras su manto de piel de oveja caía lentamente, girando en el aire como una pluma de oro. Con un grito de angustia y asombro, Eliseo recogió el manto. El poder ahora residía en él, pero el mundo que le rodeaba estaba a punto de sumergirse en el caos de la guerra y la idolatría. Eliseo regresó a la orilla del Jordán. Golpeó las aguas con el manto y el río se dividió en dos, revelando un camino seco. Pero mientras cruzaba, no sabía que, en los palacios de Samaria, la oscuridad se estaba gestando. El rey Ocosías yacía herido, y su muerte desataría una cadena de traiciones que pondría a prueba no solo la fe de Israel, sino la supervivencia misma del linaje de David. El manto aún estaba húmedo por el rocío del río cuando un mensajero exhausto llegó corriendo desde el norte. Las noticias no eran sobre milagros, sino sobre sangre y rebelión. El despertar del sucesor. Eliseo no tuvo tiempo para llorar a su mentor. Con el manto de Elías sobre sus hombros, caminó hacia Jericó. La ciudad estaba en crisis, sus aguas eran amargas y la tierra estéril. Con un gesto de autoridad, Eliseo lanzó sal en el manantial, sanando las aguas. Era una señal, él no solo traía el juicio de Elías, sino también restauración. Pero la paz era un espejismo. En Samaria, el rey Joram, hijo de la infame Jezabel, ascendió al trono. Aunque no era tan malvado como su padre Acab, el pecado corría por sus venas. La primera gran prueba del nuevo reino llegó desde el este, Moab se rebeló. El rey Mesa de Moab se negó a pagar el tributo de 100.000 corderos y 100.000 carneros. Joram, envalentonado, formó una alianza con el rey de Judá y el de Edom. 3 ejércitos, miles de caballos y hombres, marcharon hacia el desierto. 7 días de marcha después, el desierto les cobró factura, no había agua. Los hombres caían, los caballos relinchaban en agonía. Joram gritó desesperado, ¿nos ha traído Dios aquí para entregarnos en manos de Moab? Pero el rey Josafat de Judá, un hombre de fe, preguntó, ¿no hay aquí un profeta? Sangre y espejismos. Llamaron a Eliseo. El profeta miró a Joram con desprecio, pero por respeto al rey de Judá, mandó traer a un tañedor de arpa. Mientras la música sonaba, la mano de Dios cayó sobre él. Hagan en este valle muchos estanques, ordenó. No verán viento, ni verán lluvia, pero este valle se llenará de agua. A la mañana siguiente, el agua fluyó desde las tierras de Edom, inundando las zanjas. Cuando los moabitas despertaron y vieron el sol reflejado en el agua, el líquido se veía rojo como la sangre. Pensaron que los reyes aliados se habían matado entre sí. Corrieron al campamento para saquearlo, solo para encontrarse con un ejército israelita revitalizado que los masacró hasta las puertas de su capital. Sin embargo, la victoria fue amarga. El rey de Moab, en un acto de desesperación final sobre los muros de su ciudad, sacrificó a su propio hijo primogénito. Un gran horror cayó sobre los israelitas, quienes se retiraron a sus tierras, dejando tras de sí un rastro de cenizas y el eco de un sacrificio oscuro que marcaría el inicio de tiempos aún más sombríos. Milagros en la sombra. Mientras los reyes peleaban, Eliseo caminaba entre el pueblo, demostrando que el poder de Dios no solo era para la guerra. En esta parte de la historia, el acero se detiene para dar paso a lo sobrenatural.
Vimos a una viuda al borde de la esclavitud ver cómo sus vasijas vacías se llenaban de aceite infinito hasta que no hubo más espacio. Vimos a una mujer influyente en Sunem construir un cuarto para el profeta, y en recompensa, recibir un hijo de sus entrañas secas. Pero la tragedia golpeó, el niño murió bajo el sol ardiente de la cosecha. Eliseo no se rindió, se tendió sobre el cuerpo frío del niño, boca a boca, ojos a ojos, hasta que el calor regresó a la carne y el niño estornudó 7 veces. Incluso el hambre fue derrotada cuando Eliseo santificó una olla de potaje venenoso y multiplicó 20 panes para alimentar a 100 hombres. Pero la verdadera prueba de su fama mundial llegaría desde el norte, desde la poderosa Siria, en la persona de un hombre que tenía todo el poder del mundo, excepto el poder sobre su propia piel. El general y el río. Naamán era un héroe. El comandante en jefe del ejército de Siria era valiente y favorecido, pero cargaba con una sentencia de eliminación lenta, la lepra. Sus escamas blancas brillaban bajo su armadura de bronce. Por el consejo de una pequeña esclava israelita, viajó con carros cargados de plata y oro hacia la casa de Eliseo. Naamán esperaba una ceremonia pomposa, pero Eliseo ni siquiera salió a recibirlo. Envió un mensajero con una orden insultante. Ve y lávate 7 veces en el Jordán. El general rugió de furia. ¿Acaso los ríos de Damasco no eran mejores que ese fango israelita? Estuvo a punto de marcharse, pero sus siervos lo convencieron de humillarse. Al sumergirse por 7ª vez, ocurrió lo imposible. Su piel, antes carcomida y muerta, se volvió suave y rosada como la de un niño. Naamán regresó convertido, pero la avaricia de Giesí, el criado de Eliseo, manchó el milagro. Giesí persiguió al sirio para pedirle el oro que el profeta había rechazado. Al regresar, Eliseo lo miró con ojos que veían a través de las mentiras. ¿No estaba allí mi corazón cuando el hombre descendió de su carro? En ese instante, la lepra de Naamán saltó de las telas robadas y se pegó a la piel de Giesí para siempre. La paz con Siria fue corta. Mientras Giesí se alejaba blanco como la nieve, en las fronteras del norte, el rey de Siria comenzaba a mover sus piezas para una invasión total, ignorando que Eliseo escuchaba sus secretos incluso en su propia alcoba. La tensión aumenta. El conflicto ya no es solo entre hombres, sino entre dimensiones. El destino de Israel pende de un hilo mientras las profecías de juicio comienzan a cumplirse con una precisión aterradora. El ejército invisible. El rey de Siria estaba furioso. Cada vez que planeaba una emboscada contra Israel, los israelitas ya lo estaban esperando. ¿Quién de los nuestros es el traidor?, bramó en su consejo. Un siervo respondió temblando, nadie, mi señor, es el profeta Eliseo quien le dice al rey de Israel hasta las palabras que dices en tu alcoba. Decidido a eliminar la amenaza, el rey sirio envió un ejército masivo para sitiar la pequeña ciudad de Dotán, donde estaba Eliseo. Al amanecer, el joven criado de Eliseo salió y vio la ciudad rodeada por una marea de caballos y carros de guerra. «Ah, señor mío, ¿qué haremos?», gritó aterrado. Eliseo, con una calma sobrenatural, respondió, «No tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos». Entonces oró, «Señor, abre sus ojos para que vea». De repente, el velo de la realidad se rasgó. El criado vio que el monte estaba lleno de carros y caballos de fuego alrededor de Eliseo. Los sirios fueron cegados y conducidos por Eliseo hasta el centro de Samaria, donde el rey de Israel quiso matarlos, pero el profeta lo detuvo, dándoles de comer y enviándolos de vuelta, humillados por una fuerza que no podían comprender. El hambre de la desesperación. Pero la misericordia no trajo una paz duradera. Años después, el rey Ben-Hadad de Siria regresó y sitió Samaria. El hambre fue tan atroz que el pueblo comenzó a hacer lo impensable. Mientras el rey caminaba por el muro, una mujer le gritó pidiendo justicia. Ella y otra madre habían pactado comerse a sus propios hijos para sobrevivir. El rey, horrorizado, rasgó sus vestiduras revelando cilicio sobre su piel, pero en su locura culpó a Eliseo y juró cortarle la cabeza ese mismo día. Eliseo, sentado en su casa con los ancianos, profetizó algo que parecía un chiste cruel. Mañana a estas horas, una medida de flor de harina valdrá un siclo, y 2 medidas de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Un príncipe del rey se burló. Aunque Dios hiciera ventanas en el cielo, ¿sucedería esto? Eliseo respondió,
Lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Esa noche, 4 leprosos que morían de hambre fuera de la puerta decidieron entregarse al campamento sirio. Si nos matan, moriremos de todos modos, dijeron. Pero al llegar, encontraron un campamento fantasma. Dios había hecho que los sirios oyeran un estruendo de un gran ejército, y estos huyeron dejando todo, comida, oro y caballos. El galope de la venganza. Los leprosos dieron la noticia y el pueblo de Samaria salió a saquear el campamento. La profecía se cumplió, la comida abundó, y el príncipe incrédulo que se burló de Eliseo fue atropellado por la multitud en la puerta de la ciudad, vio la abundancia, pero murió antes de probarla. Mientras tanto, en el norte, la tormenta política estalló. Eliseo envió a un joven profeta a Ramot de Galaad con una misión secreta, ungir a un general llamado Jehú. El joven entró en la reunión de capitanes, derramó el aceite sobre la cabeza de Jehú y le dio una orden sangrienta: herirás la casa de Acab tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos. Jehú, un hombre de una intensidad violenta, no perdió tiempo. Saltó a su carro y cabalgó hacia Jezreel. El centinela en la torre gritó: el andar es como el andar de Jehú hijo de Nimsi, porque con furia conduce. El rey Joram de Israel y el rey Ocosías de Judá salieron a su encuentro, solo para ser recibidos por flechas. Jehú atravesó el corazón de Joram, dejando su cuerpo en el campo de Nabot, cumpliendo la palabra de Elías tras décadas de espera. El fin de una reina. Jehú entró en Jezreel. En lo alto de una ventana, la reina madre, la infame Jezabel, se pintó los ojos y se arregló el cabello, tratando de mantener su dignidad real o quizás seducir al destino. Cuando Jehú pasó por el portal, ella lo insultó llamándolo traidor. Jehú miró hacia arriba y gritó: ¿quién está conmigo? 2 o 3 eunucos se asomaron. Échenla abajo, ordenó. El cuerpo de la mujer que había corrompido a una nación cayó al vacío, salpicando con su sangre las paredes y los caballos. Jehú entró a comer, pero cuando mandó a enterrarla por ser hija de rey, los perros ya habían devorado su carne, dejando solo el cráneo, los pies y las palmas de las manos. La purga de Jehú fue total. Engañó a los adoradores de Baal, reuniéndolos a todos en su templo bajo el pretexto de un gran sacrificio, solo para masacrarlos a todos y convertir el templo en un vertedero. Sin embargo, aunque Jehú extirpó el culto a Baal, su corazón no fue íntegro hacia Dios, y el reino de Israel comenzó a reducirse bajo los ataques de Hazael de Siria. La corona escondida. Mientras en el norte corría la sangre, en el sur, en Judá, surgió una oscuridad diferente. Al ver que su hijo el rey había muerto, la reina Atalía, hija de Jezabel, decidió exterminar a toda la descendencia real para gobernar sola. Fue una carnicería en el palacio. Pero una tía del pequeño príncipe Joás lo robó de entre los hijos del rey que estaban siendo matados, y lo escondió en el templo de Dios durante 6 años. En el 7º año, el sumo sacerdote Joiada decidió que era hora de la justicia. Armó a los capitanes con las lanzas del rey David que estaban en el templo y sacó al niño de 7 años. Le puso la corona y el testimonio, y todos clamaron: ¡viva el rey! Atalía oyó el estruendo y corrió al templo gritando: ¡traición! ¡Traición! Pero no hubo nadie que la defendiera. Fue llevada fuera y ejecutada en la entrada de los caballos. Judá tuvo un respiro de luz bajo el niño rey, mientras en el norte, el gran profeta Eliseo llegaba al final de sus días, dejando un legado que incluso después de muerto, traería vida desde la tumba. El rey Joás lloraba sobre el rostro de un anciano Eliseo, sabiendo que con él se iba el carro de Israel y su gente de a caballo. Pero antes de expirar, el profeta le ordenó disparar una última flecha por la ventana, una flecha que marcaría el destino de las próximas guerras. El final de una era se aproxima. Las sombras de los imperios crecen y la paciencia de lo divino llega a su límite. El gran silencio de Israel. Eliseo murió, pero su poder era tal que, meses después, cuando unos hombres arrojaron un cadáver en su sepulcro al huir de unos bandidos, en cuanto el cuerpo tocó los huesos del profeta, el muerto revivió y se puso en pie. Sin embargo, ni siquiera este milagro pudo detener la decadencia de Israel. En el norte, el reino de las 10 tribus se hundió en un desfile de reyes traidores y asesinos. Mientras tanto, en el horizonte, surgió una bestia de hierro, Asiria. El emperador Salmanasar V rodeó Samaria.
El asedio duró 3 años de agonía. Finalmente, en el año 9 de Oseas, Israel cayó. Las 10 tribus fueron arrancadas de su tierra y llevadas en cadenas hacia los confines del imperio asirio, desapareciendo en las brumas de la historia. El cronista es claro, esto sucedió porque Israel olvidó al Dios que lo sacó de Egipto. Ezequías y la sombra del águila. Con el norte borrado del mapa, el imperio asirio puso sus ojos en el pequeño reino de Judá. Pero allí reinaba Ezequías, un hombre de una madera distinta. Ezequías purificó el templo y destruyó la serpiente de bronce de Moisés porque el pueblo la idolatraba. Fue un tiempo de reforma, pero también de terror. Sennacherib, el nuevo y brutal rey de Asiria, invadió Judá y tomó todas sus ciudades fortificadas. Rodeó Jerusalén con un ejército de 185.000 hombres. Su general, el Rabsaces, se paró frente a los muros y gritó insultos en lengua hebrea para que todos los soldados escucharan. ¿En quién confían? ¿Acaso sus dioses los salvarán de mi mano? El miedo en la ciudad era palpable, el aire pesaba como el plomo. La noche del ángel. Ezequías, al recibir la carta de rendición y blasfemia de Sennacherib, no se rindió. Entró al templo, extendió la carta delante de Dios y clamó: Señor, inclina tu oído y oye las palabras con que Sennacherib ha blasfemado al Dios viviente. El profeta Isaías le envió un mensaje: no temas. Por el camino que vino, volverá. Esa misma noche, el silencio cayó sobre el campamento asirio. No hubo gritos de batalla, ni choque de espadas. Al amanecer, cuando los centinelas de Jerusalén miraron sobre el muro, no vieron un ejército preparándose para el ataque, sino un mar de cadáveres. El ángel del Señor había pasado por el campamento, y 185.000 soldados asirios yacían muertos sin que una sola flecha judía fuera disparada. Sennacherib huyó avergonzado a Nínive, donde sus propios hijos lo asesinaron mientras adoraba a su dios falso. El rey malvado y el libro perdido. La luz de Ezequías se apagó y fue seguida por la oscuridad más profunda de Judá, su hijo Manasés. Durante 55 años, reconstruyó los altares de Baal e incluso sacrificó a sus propios hijos en el fuego. El destino de Judá quedó sellado por sus pecados, a pesar de que su nieto, el joven Josías, intentó un último rescate. Josías ascendió al trono a los 8 años. Durante las reparaciones del templo, el sumo sacerdote Hilcías encontró un objeto olvidado entre el polvo, el libro de la ley. Cuando se lo leyeron al rey, éste rasgó sus vestiduras al darse cuenta de cuán lejos estaban de Dios. Josías inició la reforma más grande de la historia, derribando altares y quemando los huesos de los falsos profetas. Pero el juicio ya estaba decretado. El sol se ponía para Jerusalén, y el horizonte ya no era asirio, sino babilónico. El ocaso de Jerusalén. El final llegó con el rugido de los leones de Babilonia. El rey Nabucodonosor rodeó Jerusalén. El hambre volvió a morder la ciudad, los muros fueron derribados y el glorioso templo de Salomón, el orgullo de la nación, fue reducido a cenizas y escombros. El último rey de Judá, Sedequías, intentó escapar, pero fue capturado. Nabucodonosor mató a sus hijos ante sus ojos y luego le sacó los ojos a él, para que la última imagen que recordara fuera la eliminación de su linaje. El pueblo fue llevado al exilio a Babilonia. Segunda de Reyes termina con una nota de melancolía pero con un pequeño destello de esperanza. El rey Joaquín, preso en Babilonia, es liberado de la cárcel y se le permite comer a la mesa del rey babilonio el resto de sus días. La corona se ha perdido, el templo es humo y el pueblo está lejos de casa. Pero en la mesa de un rey extranjero, un heredero de David aún respira. La historia de los reyes termina, pero la promesa de un reino eterno sigue latiendo en el silencio del exilio.